Bueno, vamos a empezar. Voy a ir a grabar la clase, así que después lo voy a subir para la mayoría que seguramente no va a poder venir porque deben estar igual que ustedes con mil cosas. Pero bueno, voy a ir ahí diciendo algunas definiciones, ¿no? No sé si alguno de ustedes tenía que recuperar el práctico, el primer práctico. ¿Vos? Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Mañana ya les va a aparecer una tarea para recuperar el práctico, ¿no? La tarea que te van a tener para recuperar el práctico... sí. La tarea que van a tener para recuperar el práctico es la siguiente. Les va a aparecer en el campus virtual, ¿cierto? El campus virtual. Yo hoy organicé una sala de debate, ¿no? Donde ustedes van a tener un material, ¿no? Van a tener que leer ese material. Ese material es un artículo que ahora se los voy a mostrar. Un artículo de... Este es un artículo del diario La Nación de esta mujer que está ahí, que pueden ver, que se llama Guillermina Tiramonti, ¿sí? Guillermina Tiramonti, que se llama así. En la Argentina, la enseñanza pública es un gran simulacro, ¿no? Ustedes van a tener que... esta es una actividad que ustedes, los que tienen que recuperar, la van a tener que hacer obligatoriamente, pero el resto puede hacerla también si quiere, ¿no? O sea, es también como para los otros una actividad opcional. Ustedes van a tener que leer este artículo, es una pavada, van a tener que leer este artículo y después les va a aparecer un lugar para su participación, donde ustedes van a tener que escribir algo. ¿Qué van a tener que escribir? Bueno, yo ya lo puse acá. A ver si lo tengo acá abierto. Tengo tantas cosas abiertas. Acá. Bueno, ya está puesto como un debate, ¿no? Ustedes ya van a ver que lo que tienen que hacer es... esperen que... debates. Acá dice debate, les va a aparecer así, recuperatorio del trabajo práctico. Y entonces lo que ustedes van a tener que hacer es una intervención, ¿no? Y la consigna es leer el artículo y después escribir un argumento para el debate. Van a tener que escribir un argumento. Un argumento es... ¿Qué es un argumento? Un argumento no es meramente una opinión, ni tampoco es decir, el artículo dice tal cosa. No. Todos sabemos, está ahí, ¿no? Un argumento es, o sea, no es ni una opinión. Yo opino que para mí esto tal cosa, ¿no? Ni una opinión, ni un parecer, ¿no? Un argumento es o una afirmación o una negación, una afirmación o una negación sobre el tema que estamos analizando. En este caso es el artículo y el problema que plantea Guillermina Tiramonti, que está diciendo ahí ella, basado en conocimiento. Es un argumento, es una afirmación o una negación basada en conocimiento, ¿no? Ya sea teórico o empírico. ¿Qué quiere decir teórico? Bueno, en este caso, que ustedes puedan decir, esto que está planteando Guillermina Tiramonti, yo lo relaciono con tal aspecto que vimos en la materia, ¿no? Con esto que hemos visto, con las políticas educativas, con el Estado, con la política, con la ideología, con la agenda, con lo que ustedes quieran, ¿no? Esto tiene que ver con esto. Es ensayar, escribir un argumento. Pueden hacer todas las intervenciones que quieran. Yo les pido, como forma de recuperar el trabajo práctico, por lo menos una, ¿no? Bueno, entonces... eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que escribir un argumento que contribuya al análisis de ese artículo. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos, les hago una pregunta. ¿Alguien más tiene que recuperar el trabajo práctico? Bueno. Ahí justo estaba comentándole a los compañeros que mañana les va a aparecer ya, desde mañana les va a aparecer una tarea que ustedes tienen que hacer, que es la tarea para recuperar el trabajo práctico. La tarea que les va a aparecer es
ustedes tienen, para recuperar, tienen la obligación de participar en un debate. Un debate que en el campo virtual te permite organizar debates, ¿no? Bueno, y lo que ustedes tienen que hacer es una intervención en ese debate. Cuando ustedes abran la actividad, vean el debate, va a ver que es obligatorio y van a hacer una participación en ese debate. ¿Cómo vamos a participar en un debate? Vamos a participar escribiendo argumentos. Argumentos. Ahí en las instrucciones está claro que es un argumento, ¿no? Si lo que yo les planteo como argumento a usted no le deja claro que es un argumento, googleen que es un argumento, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es escribir un argumento que esté basado en la primera unidad, en lo que estudiamos en la primera unidad, que es la unidad de política, ¿no? Porque esa columna que ustedes van a ver tiene mucho que ver con un análisis político de la educación, ¿no? Que hace Guillermina Tiramonti. Entonces, es una cosa súper simple, súper accesible. Tienen que participar escribiendo un argumento. Un argumento, les decía, no es ni una opinión, ni un parecer, ¿no? No es una cuestión subjetiva, individual, sino es una afirmación o una negación basado en conocimiento, ya sea empírico, de referencias empíricas que ustedes pueden tener, yo voy a explicar qué significa eso, o basado en los materiales de estudio y las clases y todo lo que hemos visto en la primera unidad, ¿ok? Y las presentaciones, los PowerPoint, todo eso, ¿no? Es una afirmación del tipo, esto que plantea Guillermina Tiramonti está relacionado con tal cosa, por tal y tal motivo. Ese es un argumento, por ejemplo, ¿no? O tal vez puede decir, esto que plantea Guillermina Tiramonti se podría relacionar con tal concepto, con tal idea, con tal discusión, ¿no? Y después la idea es que de ahí se genere una ida y vuelta, ¿no? Los que tienen que recuperar tienen que por lo menos hacer una intervención en el debate, ¿no? Por lo menos una. Los que no tienen que recuperar también pueden participar del debate. Es una actividad piola para hacer interesante, para decir, todas las cosas que vimos teóricamente sirven para analizar la realidad educativa. Porque ese artículo de Tiramonti está referido a la realidad educativa actual argentina. ¿Sí? Sobre todo inclusive a la primaria, ya lo van a ver. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo tienen para hacer esa intervención? Capaz que puede ser una intervención de 5 renglones, ¿no? Yo no estoy pidiendo que escriban un ensayo, ¿no? Una intervención corta. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer esa intervención? Hasta este domingo no, el que viene. Tienen casi 13 días más o menos, 14 días, no, menos. Sí, como 10 días más o menos, ¿no? Entonces, para el domingo que viene, no el otro, ya tiene que estar hecha la intervención en ese foro de debate. ¿Sí? Eso es todo. Esa es la recuperación del práctico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, recuerden que el jueves de la semana que viene, yo ya lo voy a avisar y ya van a saber todo. El día jueves de la semana que viene, que es el día jueves 19, el día jueves 19, durante todo el día, es decir, desde las 0 horas del jueves 19 hasta las 23:59 del jueves 19, va a estar disponible el segundo parcial para que ustedes hagan. El segundo parcial va a tener las mismas características del primer parcial, la misma modalidad, probablemente la misma cantidad de preguntas o menos, porque ahora los temas que van incluidos son menos, ¿no? Así que, y va a estar referido a todo lo que vamos a ver inclusive hoy, ¿no? Y a las clases que tienen que ver con la clase de política que ya está subida y con la clase de Sarmiento que ya está subida, ¿no? En la clase de Sarmiento, que es la más sustanciosa, ustedes van a tener unos videos para ver en la clase, más lo que está escrito en la clase, más un PowerPoint que yo les voy a subir a la clase para que vean, ¿no? Y básicamente lo que vamos a hacer de Sarmiento es analizar y leer un texto de Sarmiento, un libro de Sarmiento que se llama Educación Popular. Se llama Educación Popular. ¿Qué pasa que no encuentro esto? A ver, aquí está. ¿Y dónde está esto? A ver.
No encuentro la... ¿Ves? Se sale esto de acá. Bueno, para el parcial entonces tienen que estudiar educación popular, ¿no? Vuelvo a decir porque no se grabó. Para el parcial entonces van a tener que estudiar la clase de historia, que dice historia, historia, después la clase que dice Sarmiento. No, en la clase que dice Sarmiento y varias cosas escritas sobre Sarmiento va a haber un PowerPoint que va a estar subido en la clase sobre Sarmiento. Hay 2 videos sobre Sarmiento, los tienen que ver, es parte del material que tienen que estudiar. Y vamos a estudiar el texto de Sarmiento que se llama La Educación Popular, es una obra pedagógica de Sarmiento. Si bien Sarmiento es mucho más famoso por haber escrito cosas como El Facundo, ¿no? Que es la obra literaria más importante, una de las más importantes de la historia argentina. Sarmiento, a su vez, además de todas las virtudes que tenía, también es considerado un gran escritor, ¿no? En ese género medio ensayístico, medio ficción, ¿no? Bueno. Pero esta obra se llama Educación Popular. Educación Popular. En Educación Popular hay una introducción, un texto introductorio, ¿no? Escrito por un tipo que se llama, me olvidé el nombre, Tedesco, Juan Carlos Tedesco, ¿no? Que fue ministro de Educación argentina, que es un tipo muy, muy importante en educación. Juan Carlos Tedesco hace una introducción a ese texto, explicando el contexto de ese texto y explicando el valor educativo que tiene ese texto en la historia de la educación argentina, ¿no? Ustedes van a tener que leer, todo eso yo se los voy a aclarar, ya se va a estar aclarado, ¿no? en una noticia y todo, ¿no? Van a tener que leer la introducción, van a leer el capítulo 1, lo que dice Sarmiento, y después probablemente las conclusiones. Es cortito de leer, es fácil de leer, no es una cosa... ¿no? Se deja leer lo más bien, digamos, ¿no? Porque lo que nosotros estamos estudiando en este momento es la relevancia y la importancia de Sarmiento en el establecimiento y el desarrollo del sistema educativo argentino. ¿Sí? Entonces eso va a ser lo que van a tener que estudiar y en función de eso van a estar hechas las preguntas. ¿Sí? Sí. Sí. El parcial va a ser el día, muy buena pregunta, el parcial va a ser el día jueves 19, o sea, el jueves de la semana que viene, y durante todo el día jueves el parcial va a estar abierto. Si ustedes van a poder elegir hacerlo desde el jueves 19 a las 0 horas hasta el jueves 19 a las 23:59. O sea, hasta el último minuto del día jueves 19 lo van a poder hacer. Va a estar abierto, después se cierra. ¿Sí? Todavía no está subido, todavía no armé las preguntas, nada, pero va a ser más o menos con el mismo nivel de dificultad del otro, las mismas características del otro, ¿no? Tal vez por ahí hay menos preguntas, pero bueno, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hay algo? ¿Les parece que eso les genera algún problema? ¿Tienen alguna opinión? Este es el momento para decirlo, ¿no? ¿Creen que lo van a poder hacer? ¿Está todo bien? ¿Sí? Bueno, perfecto, listo. Porque, como les digo, esto es una instancia también para acordarnos, ¿cierto? Podemos acordarnos, ¿no? Bueno, después de ese jueves, en la semana siguiente, ¿no? Ya para el día lunes, que creo que cae 23, lunes 23, exactamente, lunes 23, el lunes 23 ya vamos a cerrar la cursada de la materia, ¿no? Vamos a cerrar la cursada de la materia. Los que hayan recuperado el trabajo práctico y los que se hayan sacado 7 o más de 7 en los 2 parciales van a obtener la condición de promoción directa. O sea, si ustedes sacan 7 o más de 7 en los 2 parciales, listo, aprobaron la materia. ¿Se entiende? Va a haber promoción sin coloquio, promoción directa. Ahora bien, eso es concerniente al desempeño de la materia. Si ustedes no están correctamente inscritos en la materia y si ustedes no están inscritos con la condición promocional, ustedes saben que uno se puede inscribir en la materia como regular o como promocional.
Promocional es si uno tiene ya tiene aprobadas las correlatividades, ¿no? Tiene aprobadas las correlatividades y está correctamente inscrito. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos que ustedes acá la materia la promocionaron, pero yo lo que voy a hacer ya el lunes, el martes, es ir a cargar las notas de la cursada. Yo me voy a meter al sistema, ¿no? A ver, ¿quieren que se los muestre? Se los voy a mostrar para que vean cómo cargamos las notas de los profes. A ver. Bueno, miren, yo veo acá que dice cursada primer cuatrimestre. Hay un error acá que aparece la cursada anual y la cursada primer cuatrimestre, pero una materia cuatrimestral. ¿Ves? Yo que me aparece, ¿no? Historia y básico, profesor de educación primaria. ¿Todos ven de ahí? Bueno, yo voy acá para cargar las notas, ¿no? Fíjense esto. ¿Por qué no puedo poner promo? Bueno, miren esto. Ahumada Ludmila está acá. No, bueno. Ahumada Ludmila, si yo supongamos que a Ludmila promociona la materia y yo le quiero cargar la promoción, miren, no puedo cargarle la promoción. Porque ella está inscripta con alguna condición o algo que no le parece la posibilidad. Entonces yo lo único que voy a poder hacer con Ludmila, si Ludmila promociona la materia, no le voy a poder cargar la promoción. Y después eso significa que va a tener que rendir el examen final, ¿no? Fíjense el caso de Amengual Sebastián. ¿Está acá? ¿No? Bueno, miren Amengual Sebastián. Sí le parece acá la condición de promoción. Entonces yo sí le puedo cargar la promoción acá. Yo no tengo ninguna injerencia para poder cambiar eso. Se los explico para que ustedes lo entiendan, ¿no? Más allá de que ustedes hayan cumplido con las condiciones que yo les propuse para proponer la materia, para promocionar la materia, yo no tengo nada que ver con el sistema. No es que no tengo nada que ver. Yo no tengo posibilidades de cambiar eso. Porque acá no aparece la posibilidad de promocionar por una cuestión ajena a mi voluntad. Yo no decido eso. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Pero digo, sí. Esta es primaria, pero a ver inglés. Bueno, momento, a ver, esperen. No me apuren si me quieren sacar bueno, no aparecen los estudiantes de inglés, aparecen solo de primaria. Vamos a ver si están acá ustedes, a ver. No. Ahora vamos a ver por qué. A ver si aparecen acá, che. No. Bueno, bien, qué bueno que me dijeron que nos fijáramos. Hay que preguntar. ¿Será que nos tiene que cargar el otro, profe? Nadie lo sabe. No. No lo sé. No sé, pero esto hay que preguntarlo ahora. Todos los que no son de primaria, lo voy a preguntar también. Ahora después voy a salir, lo voy a preguntar a Cristina. Sí. Ustedes pidieron para hacer a la mañana, les tiene que haber llegado un mail con una constancia de todas las cosas. Con eso tienen que, creo que tienen que sacar una cosa donde su nombre y enviárselo al profe. A mí me hicieron hacer así. Claro, lo que pasa es, fíjense, a ver, por ejemplo, yo veo acá, por ejemplo,
dice, a ver, profesorado, vamos a buscar en inglés. Inglés, por ejemplo, ¿no? Yo quiero cargar datos acá y miren, no tengo nada acá. No tengo yo mis listas. Ahí le voy a mandar un mensaje a la directora académica. Cristina querida, buenos días, ¿cómo estás? Escúchame, estoy acá cursando en cursada presencial en la materia Historia y Política de la Educación Argentina, y hay algunos estudiantes que originalmente es para el profesorado en educación primaria, y hay varios estudiantes que pidieron autorización para cursarla, inclusive a contraturno, por ejemplo, no, bueno, en el caso de inglés no es contraturno, ¿no? Ustedes son de, bueno, por ejemplo, hay chicos del profesorado en inglés, ¿alguien más no es de primaria? ¿Vos de? Hay un chico del profesorado en historia que pidieron y les dieron autorización para cursar, a ver, no, momentos. Bueno, vamos de vuelta, un segundito, ¿eh? Cristina, buenos días, ¿cómo estás? Mira, te consulto por una situación ahí académica, pero más bien administrativa en realidad, que es la siguiente. Yo estoy ahora en clase presencial con los estudiantes de Historia y Política de la Educación Argentina para los estudiantes de educación primaria, del profesorado en educación primaria, y hay algunos otros estudiantes de otros profesorados, por ejemplo, inglés o geografía, que ellos pidieron autorización para cursar la materia, ¿no? Y aparentemente les dieron la autorización, ¿no? Ellos dicen que tienen ahí como un mail donde los autorizan, ¿no? Pero yo cuando estoy ahí en sistema de alumnos, pensando ya cuando yo les voy a cargar la condición de finalización de cursada, ellos no aparecen en ninguna lista. Yo no los puedo ver acá. Bueno, esa es la situación. Sí puedo ver a los estudiantes de primaria, pero no a los de otros profesorados, ¿no? Como para pensar en pasar los datos de la cursada. Yo te lo pregunto a vos porque no sé bien en realidad a quién preguntarle cómo resolver eso. Pero bueno, no sé si me entendés, si no después te lo explico y te lo muestro en el sitio. Te llevo la compu y te lo muestro si buscar en el sistema de alumnos para que vos veas lo que me pasa. Bueno, se pregunta a ver qué mano me podés dar con eso. Bueno, avanzamos. ¿Se entiende, chicos? Entonces, sí. 822. ¿Cuál es tu apellido? ¿Flores, Antonia o Amanda? No. Bueno, eso también lo tenés que, ¿no? Bueno. De nada, chicos. Bueno. Sí, esto, como les decía, es una cuestión, no se preocupen, porque es una cuestión administrativa, es un problema administrativo y además inclusive tiene que ver con el sistema. Probablemente tal vez Pablo, que es el que se encarga de todo el sistema, todavía tal vez no ha grabado, ¿no es cierto? No ha subido las listas. Es un problema administrativo, pero hay que ocuparse del problema para que después, cuando ya nos urjan la fecha, después nos ahorremos todo un lío, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ¿estamos claros entonces en esto? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, entonces, bueno, ¿alguna otra duda en relación al examen, el trabajo práctico, ¿no? Cualquier duda me escriben por el campus, los mails, yo estoy a diario ahí tratando de responder los mails, ¿eh? Bueno, vamos a seguir entonces con este capítulo que tiene que ver con la historia, ¿no? La historia de la educación argentina, ¿no? Y bueno, vamos a pensar que, ¿qué es lo que, como hablábamos el otro día y hablábamos del problema civilizatorio, estamos tratando de
contextualizar la época, dar elementos de contexto de la época en que a personas como Sarmiento y así como vimos la semana pasada Alberdi, ¿no? Estas personas desarrollaron sus ideas de desarrollo del país, ¿no? de la patria, como decían ellos, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es el contexto de el surgimiento de una nueva etapa histórica, ¿no? que por muchas cuestiones era única, que es el surgimiento de la modernidad, de la sociedad moderna, ¿no? Como yo siempre digo, la sociedad moderna tiene otros adjetivos también que son importantes darlos cuando pensamos en eso, ¿no? Que es la sociedad moderna occidental, capitalista, industrial, de mercado y liberal, democrática y republicana. 8 características centrales, fundamentales de este tipo de sociedad, ¿no? Esta sociedad estaba constituida para 1850, para mediados del siglo XIX, que es cuando Sarmiento produce esta obra que nosotros vamos a analizar, ¿no? Para mediados del siglo XIX sería, ¿no es cierto? Este tipo de sociedad existía en un número reducido de países y de lugares, ¿no? Pero esta sociedad se había constituido con algunas características que nunca se habían visto en la historia de la humanidad, ¿no? Especialmente una característica, que es el nivel de complejidad de esta sociedad. El nivel de complejidad nunca había existido antes en la historia, ¿no? Y cuando hablamos del nivel de complejidad, hablamos de una dimensión sociológica que se llama la división del trabajo, la división social del trabajo. ¿Qué significa esto? Para contrarrestar esta sociedad de nivel máximo de complejidad social, complejidad en la forma de organizarse socialmente para que la sociedad siga existiendo, ¿no? Para la reproducción de la sociedad, para poder tomar una idea de la complejidad, ¿no? De esa sociedad, la vamos a comparar a su vez con la forma de sociedad más simple que existió en la historia. La forma de sociedad más simple que existió en la historia de la humanidad, fue las sociedades llamadas de comunismo primitivo. Fue la horda. La horda era una forma de organización, ¿no? Que era una sociedad donde prácticamente todos los miembros de esa sociedad hacían lo mismo. ¿Qué hacían? Hacían principalmente las dos cosas que eran necesarias para la supervivencia de esa sociedad, que eran cazar y recolectar. Las sociedades de cazadores y recolectores, ¿no? Fue la primera forma, ¿no? La forma más simple de organización social, de vida de esas sociedades, ¿sí? ¿Por qué decimos que era una organización comunista? Porque todo lo que se necesitaba para llevar a cabo, primero porque todos los miembros adultos de la sociedad, y todo miembro en condiciones, ¿no? Adulto, porque no existía la división entre adultos y niños, por ejemplo, ¿no? Todos los miembros de la sociedad en condiciones físicas y mentales de poder hacer eso, hacían eso. Todos hacían lo mismo. Salían de casa las mujeres y los hombres, adultos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y era comunista porque todos los medios necesarios para hacer esas cosas, así como el resultado de esas dos actividades, de la recolección de frutos y cereales y de la caza de animales, ¿no? De obtener carne y obtener, ¿no? Vegetales y cereales, ¿no? Que era lo que obtenían con esas dos actividades,
todo el resultado de esas dos actividades era de todos. No había una apropiación desigual de esas cosas. Por eso se llama comunismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Esas sociedades es posible establecer, como hablábamos en la clase pasada, en términos civilizatorios, entender cómo era esa sociedad en términos civilizatorios. Desde el punto de vista civilizatorio, era lo más simple posible. Entonces, esas eran sociedades poco numerosas, tenían pocos individuos. Y tenían pocos individuos que vivían una muy corta edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas sociedades eran totalmente vulnerables a las condiciones del ambiente. Si de repente el fruto que ellos utilizaban para comer o los animales que ellos utilizaban para cazar no se encontraban con la suficiente disponibilidad en el lugar donde ellos vivían, esas personas no comían. Y si no comían, se morían. ¿Sí? Esa era la forma más simple de organización social de la humanidad, en términos históricos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. En contraposición, la sociedad moderna era una sociedad que es nuestra sociedad. Nosotros estamos en una versión todavía más compleja de la sociedad del siglo XIX, pero que tenemos en características las mismas características sociales, ¿no? Nuestra sociedad actual, ¿no? Era una sociedad que tenía un nivel de complejidad infinitamente mayor. Las personas en la sociedad occidental moderna nos dedicamos a cosas súper específicas, cada uno. Por ejemplo, ser maestro de nivel primario, ser profesor de nivel primario, es una cuestión súper específica, súper especializada, con el grado máximo de especialización que nosotros tenemos. Fíjense, al principio del sistema educativo, en 1850, los docentes, vos que sos docente, suficiente. No había diferenciación entre niveles. Hoy tenemos docentes de primera infancia, ¿no? Sí, ¿no? Nivel inicial, primaria, secundaria, superior, ¿no? Y después dentro del superior tenemos grado y posgrado, ¿no? O sea, tenemos, y después también hay regímenes educativos de todo tipo al paralelo, educación artística, educación deportiva, ¿no? Bueno, vos podés decir, soy profesor de deporte, soy profesor de arte, ¿no? Bueno, eso él les muestra cómo, entonces, en ese nivel de especialización y de especificidad de la división del trabajo, para que la sociedad como un todo siga existiendo, nosotros nos marca que tenemos una interdependencia entre todos los otros miembros de la sociedad. Una persona que se dedica a la producción de comida o que se dedica a la producción de manufacturas depende de docente de educación primaria que le enseñe a los hijos, para que sus hijos puedan después tener una vida, ¿se entiende? ¿No? Y a su vez, el grado de complejidad actual es mucho mayor que el grado de complejidad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque ahora, además de la división social dentro de una misma sociedad, se le suma la división social del trabajo de la sociedad global. Nosotros ahora, para tener esto, dependemos de un chino, más de un norteamericano, más de un coreano, ¿no? Más de un japonés, más de un argentino, ¿no? Ahora ya la interdependencia ya dejó de ser dentro de una misma sociedad como era en el siglo XIX, ¿no? Y ahora, desde entonces ya, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Bueno. En el contexto que está escribiendo Sarmiento ya podía observar con claridad la constitución de esta nueva forma social que era la sociedad moderna. De hecho, a mediados del siglo XIX es cuando surge la sociología, por ejemplo, y cuando surgen todas las ciencias sociales. Surgen con la intención de poder comprender y explicar científicamente esta nueva sociedad que estaba ante sus ojos, ¿no? Pero al mismo tiempo que existía la sociedad de máximo nivel de complejidad y máximo nivel de desarrollo civilizatorio, como era la sociedad occidental moderna, bla, 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 bla,
en Argentina existían también formas de organización sociales de pueblos originarios que estaban en el nivel mínimo de complejidad. Por ejemplo, pueblos originarios como los huarpes, ¿no? Como los mismos comechingones, como la mayoría de los pueblos originarios que habitaron nuestra tierra, vivían en esta forma de división del trabajo nula y de comunismo primitivo. Entonces, por eso, ¿no? Uno piensa, hablando como hablamos el otro día, de esta cosa que es precaria intelectualmente, de pensar en que todos los pueblos originarios tenían el nivel de desarrollo cultural, tecnológico, bélico de los incas. Eso no era la generalidad. La generalidad estaba dado por múltiples pueblos originarios, sociedades, aborígenes, que eran extremadamente simples. Entonces, la esperanza de vida de un huarpe era de 25 años, 30 años. Las personas no vivían mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por eso la población de todos los pueblos originarios siempre estaba amenazada. Imagínense los huarpes, por ejemplo, que habitaron la zona de San Juan. ¿Alguien conoce San Juan alguna vez? Mi mujer es sanjuanina, yo le digo que es descendiente de los huarpes, me parece que debe ser, ¿no? Pero en San Juan es un desierto, no hay, o sea, no es un lugar, no es como la pampa húmeda que abunda en vegetación. San Juan es un desierto. Anda a ver qué vas a cazar en San Juan. ¿Qué es lo que vas a recolectar? No hay nada en San Juan. No, la verdad, se lo digo, no, pero es la verdad. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es que en ese contexto de alguna manera de convive, en América Latina existió una convivencia entre esas formas civilizatorias. Y la diferencia que había entre esas dos formas civilizatorias era abismal. Era abismal, ¿no? Sí. ¿Es el único responsable Roca con la conquista del desierto y la campaña del desierto del exterminio y el genocidio de los pueblos originarios? No. Porque los pueblos originarios tenían una vida, hubo un montón de pueblos originarios que a lo largo de la historia desaparecieron. ¿Por qué? Porque no tenían una forma de organización y un desarrollo cultural que les permitiera dominar las inclemencias del ambiente. Entonces, ¿por qué las personas tenían una edad tan baja de esperanza de vida? ¿Por qué creen ustedes que, si ustedes van a analizar documentos arqueológicos, van a poder ver que la esperanza de vida de la mayoría de los pueblos originarios, ¿no? más simples desde el punto de vista cultural, ¿no? Más simple desde el punto de vista cultural, la esperanza de vida era muy baja. ¿Por qué creen que era muy baja la esperanza de vida de esos aborígenes? Porque estaban mal nutridos. Como estaban mal nutridos, tenían mala salud. Como tenían mala salud, se enfermaban y se morían. O sea, eso. Y además, la tasa de reproducción, tenían muchos muertos al nacer. O sea, a veces no eran tasas de reproducción que les permitía expandir el número poblacional. De hecho, fue así. ¿No? De hecho, fue así. Ese es un motivo interesante para analizar históricamente, que explica uno de los grandes fenómenos, ¿no?, de desarrollo de nuestro continente, que tuvo que ver con la importación de esclavos. ¿Por qué se importaba esclavos? Porque acá no había gente. No había gente por ejemplo, para desarrollar una actividad productiva que tenía una alta demanda en mano de obra. No había gente. Por eso se importaron esclavos, que después acá, muy tempranamente en Argentina, se abolió la esclavitud, ¿no? O sea, fue ilegal tener esclavos, ¿no? Pero más allá de eso, en lugares como Estados Unidos, todo el Caribe, toda América Central y el Caribe, y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, la revolución industrial norteamericana se hizo con una pata negra, con la pata de la población africana. ¿Por qué? Porque no había la suficiente cantidad de gente como para poder poner a laburar, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno,
Entonces, en ese contexto, con un ojo puesto en Europa, en mirar y observar y reconocer algo que, a ver, que era culturalmente obvio. O sea, Sarmiento habla un idioma europeo. Está socializado con una cultura europea, tiene nombre europeo, cultura europea, que lo que le dan acceso, la capacidad literata de Sarmiento de leer, ¿no? Capacidad literaria de Sarmiento, le permite observar eso. Y por un lado tiene los ojos puestos en Europa, pero los pies puestos acá. Sí, eso era lo que Sarmiento estaba pensando, ¿no? Por eso, en ese contexto, es que hay que pensar la obra de Sarmiento y las ideas de Sarmiento. ¿Qué era lo que él tenía disponible cuando nosotros lo acusamos a Sarmiento de no respetar las culturas de los pueblos originarios? Eso proviene de una, como yo les decía otra vez, de un concepto de la antropología que es relativismo cultural, que es real. O sea, las culturas tienen valor en sí mismas, no comparadas con otras. Pero en ese momento, las ideas que primaban era la idea de la evolución de Darwin. Y ciertamente lo que estaba pensando Sarmiento, como la gran mayoría de las personas que se dedicaban a pensar la sociedad, era que la sociedad europea aparecía más evolucionada, como si fuera naturalmente más evolucionada que la de los pueblos originarios de acá. Por eso también Sarmiento tiene argumentos genéticos, argumentos que son equivocados. Ya sabemos que no tiene nada que ver, el desarrollo cultural no tiene nada que ver con la genética, ¿no? Pero Sarmiento, que pensaba que los aborígenes y los gauchos estaban genéticamente impedidos para poder convertirse en ciudadanos modernos, ¿no? Sí, Sarmiento, que era un hijo de puta, un racista, no, capaz que era hijo de puta, no lo sé, pero claramente ese racismo no tiene que ver con la concepción actual que tenemos sobre el racismo. Sarmiento no tenía disponible esa idea en su momento. Por eso Sarmiento no puede decir, no, hay que respetar todas las razas por igual. No. Sarmiento escribió, la historia tiene que ser escrita con la sangre de los gauchos. Eso escribió, ¿no? Eso ponía un obstáculo para ese proyecto de desarrollo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso, cuando hacemos revisionismo histórico con la figura de Sarmiento o con cualquier figura, hay que juzgar la obra de Sarmiento con los valores éticos, ¿no? Y con la información científica actual. No tiene sentido. Porque Sarmiento no tenía posibilidades de elegir o de haberse nutrido de esos conceptos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bueno. Ahora que vos estás viendo, entonces, en pedagogía seguramente has estado viendo, ¿no es cierto?, qué significó la ilustración, ¿no? Como decía, esta sociedad moderna era evidentemente el resultado de tres grandes procesos. Eso ya lo vimos en la primera unidad. Uno era la ilustración o el iluminismo, ¿no? Que era un proceso de índole cultural, de desarrollo cultural. La revolución industrial, que era un proceso de índole tecnológico y productivo y económico. Tenía que ver con la economía como forma de producción de lo material, ¿no? Material. Y la Revolución Francesa, que le llamamos revolución, pero que en realidad fue un proceso de muchos años, un proceso político que cambió las clases de manos, el poder de las clases políticas, ¿no? Significa el ascenso político de una nueva clase social llamada burguesía, ¿no? Eso significó la revolución industrial, la revolución francesa, es una revolución burguesa, ¿no? Que si bien ocurrió en Francia, lo que sucedió en Francia demostró que esa sociedad ya tenía el poder concentrado en esa nueva clase social. ¿Y a quién le disputaba la clase social? ¿Contra quién se oponía la burguesía? ¿A quién se oponía la burguesía? A la nobleza, a la monarquía, ¿no? Por eso, en ese momento,
la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, es considerada una verdadera revolución de donde surge la noción de pueblo, ¿no? Porque para la monarquía, la burguesía era parte del pueblo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, Sarmiento está inscripto en esta idea de la Ilustración, ¿no? Que incluye cuestiones como el renacimiento de las artes, ¿no? En la literatura, en el arte plástico, ¿no? El resurgimiento de las ciencias, cómo se retoman todas las ideas filosóficas y científicas que habían desarrollado la civilización greco-romana, se le da un nuevo impulso, se crean las universidades, ¿no? La gente, ¿no? Bueno. Entonces, en ese contexto escribe Sarmiento, ¿no? ¿Qué es entonces, en el contexto de la ilustración, significa, punto 1, la creencia en la razón y en la racionalidad humana, ¿no? Esto lo dice Weber cuando Weber estudia el capitalismo de la sociedad moderna, dice, lo que se dio fundamentalmente en el cambio de la sociedad feudal, que era una sociedad bastante simple comparada con la moderna, ¿no? En el cambio de la sociedad feudal a la modernidad, lo que se dio es un proceso de racionalización. Porque en la sociedad feudal, la forma de pensamiento que primaba era el pensamiento tradicional, de creer que la explicación primera y última de todo lo daba la tradición, lo que siempre había sido así. Y la referencia, por supuesto, a los libros, a los textos sagrados. ¿Por qué esto sucede así? Porque lo establece Dios. Lo dispone bien. Dios, ¿por qué nos organizamos así socialmente? Porque lo dispone Dios. ¿Por qué me toca este lugar en la vida? Porque lo dispone Dios. ¿No? ¿No? Bien. Sí, Sarmiento está inscrito en la potencia de la razón, de que se puede analizar, se puede razonar sobre algo, ¿no? Y eso produce resultados, ¿no? Esta idea también es bien evolucionista, ¿no? Creencia que las sociedades como los individuos progresan en un sentido de mayor perfectibilidad, ¿no? Esta idea de que hay una línea histórica de tiempo. La idea de que la teoría de la evolución de Darwin fue un bombazo epistemológico y científico. ¿Por qué? Primero porque tiraba abajo al mismo tiempo la idea de Dios, ¿no? Dios no nos creó a nosotros imagen y semejanza. Nosotros somos el resultado de una evolución de una especie, de una evolución genética. Y a lo largo de la historia ha habido especies que desaparecieron. Hubo especies que ganaron y especies que no ganaron. Ganaron las especies más aptas para adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Entonces, la sociedad moderna era considerada por estos pensadores, nosotros sabemos que no es así, ¿no? La sociedad moderna era considerada la mejor forma de adaptación biológica de nuestra especie al medio ambiente. ¿Por qué? Porque en ese momento, ya para mediados del siglo XIX, la especie, de todas las especies animales sobre el planeta, la que había generado el mayor dominio del medio ambiente era la especie humana. Se impuso sobre todas las otras especies. Las domesticó, las cazó, organizó la agricultura con tecnología, ¿no? Dominio del ambiente. O sea, para poder resolver las condiciones materiales de vida, ¿no? Todas las otras especies estaban condicionadas por el ambiente. Si en el ambiente pasa... ¿Qué pasó? El ejemplo basta en los dinosaurios. Los dinosaurios venían bárbaros. Era la especie más adaptada, la más grande, la que más comía, la que más sobrevivía. Bueno, supuestamente cayó un meteorito, fueron los dinosaurios, ¿no? O sea, esa idea evolucionista era una idea de decir, entonces la historia de la humanidad está ubicada en una línea de tiempo. Nosotros arrancamos en sociedades precarias y simples y nuestra evolución biológica nos lleva a la máxima complejidad. ¿Sí? Eso estaba pensando Sarmiento. Bueno.
Principio de causalidad, ¿no? Eso es la base de la razón científica. Las cosas pasan porque tienen una causa. Hay causa y consecuencia. Esto es la base del positivismo como forma de pensar el conocimiento aplicado a la pedagogía. Por eso el primer paradigma pedagógico, el primer modelo pedagógico argentino y de todo lado del mundo eran positivistas. Porque el positivismo dice, toda cosa se puede explicar por referencia a una causa. Todo existe, todo sucede porque hay una causa. Y tanto lo que existe como la causa se puede verificar empíricamente. Eso dice el positivismo, ¿no? En ese sentido, Sarmiento era un positivista. ¿Cómo lo era Marx? Marx era un positivista. ¿Cómo era Durkheim? ¿Cómo no? Positivistas. ¿Se entiende esto? Estoy diciendo, bueno, esto también planteó un desafío a la tradición. Lo que generó la Revolución Francesa fue una victoria de lo nuevo por sobre lo tradicional. ¿Qué era lo tradicional? Lo tradicional era la monarquía. Personas que venían heredando el poder político, de generación en generación. La Revolución Francesa fue una revolución racionalista. Dijeron, no, esto es irracional, no tiene sentido. Todo tiene que darse por una razón, y esto no es la razón. O sea, la razón desafiaba la tradición. Entonces, tanto Sarmiento como todos los que originaron los sistemas educativos tuvieron la necesidad de reinventar una tradición y de crear una tradición. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Y después, ¿no? También se da una cosa particular en Argentina, y eso tiene mucho que ver con la forma que toma el sistema educativo. En los países, como yo les había mostrado la otra vez, ¿se acuerdan? En los países donde surgió el sistema educativo, la sociedad moderna ya estaba constituida. Primero se constituyó la sociedad moderna en base a estos tres procesos, ¿no? Y después surgió el sistema educativo. El sistema educativo surgió con la intención de reproducir y hacer sostenible en el tiempo esas características sociales de la sociedad moderna, ¿no? O sea, la sociedad donde surgen los primeros sistemas educativos ya estaba industrializada, ya existía la industria, ya el manejo de la energía para la producción en masa de manufacturas, eso ya existía, ¿no? Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en América Latina? ¿Qué pasaba en Argentina? Ninguna de estas tres cosas realmente se había dado como elementos de organización social. La Revolución Francesa lo que significó en términos de organización política de la sociedad, que se abolió se abolió la monarquía y se impusieron la estructura republicana y los derechos, ¿no? Es una forma de organizarse socialmente. En Argentina, en el momento que Sarmiento está pensando en crear un sistema educativo, no existía nada de eso. No existía entonces, pero Sarmiento abrevaba, ¿no? Abrevaba, así, tomaba agua, se nutría de estas ideas y de esta experiencia social y política. Entonces Sarmiento que dice, a ver, ¿tenemos ilustración acá? No había ilustración. No había universidad, o sea, estaba la Universidad de Córdoba, ¿no? La Universidad de Córdoba que todavía no tenía tanto que ver con las grandes universidades europeas, que ya tenían una historia y eran espectaculares, como las universidades británicas, las universidades francesas, las universidades alemanas, fundamentales en el desarrollo de la tecnología industrial, por ejemplo, de la física, la biología. Acá no. Acá lo único que enseñaba la universidad era la carrera de Derecho, ¿no? De Filosofía y Derecho y algo más o menos de Medicina. Era súper precario. Una universidad de chiquitas así, iba una pequeña élite, digamos, ¿no? O sea, no había un nivel de desarrollo cultural, ni de las artes, ni del conocimiento,
similar en nada a lo que sucedía en Europa. Nosotros parecíamos mucho más una sociedad feudal, organizada, una sociedad precaria, de producción agrícola. La principal producción en la sociedad feudal era la producción agrícola, pero además producción agrícola de subsistencia. La sociedad feudal no producía excedentes, producía apenas la cantidad de comida necesaria para que la sociedad siguiera existiendo, pero nada más, ¿no? Con esto, la revolución industrial también se aplica a la producción agropecuaria. Ya se producía acumulaciones enormes de materia prima. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, en ese contexto Sarmiento dice, con esto que tenemos acá, y con esto que yo quiero lograr convertirme, que es la sociedad moderna, ¿qué puedo hacer para pasar de esto a eso? Era una sociedad, las sociedades europeas, desde el punto de vista político, ya estaban claramente consolidadas como estados-nación. Acá no había estado y no había nación. ¿Por qué no había nación? Porque para 1850 las identidades no estaban asociadas a una idea de nación, sino identidades provinciales, administradas por los caudillos provinciales. Chau. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, entonces, ¿qué dice Sarmiento? ¿Cómo puedo hacer para llegar desde este lugar, ¿no?, que era la barbarie a los ojos de Sarmiento? ¿Por qué lo bárbaro? Porque nosotros hoy utilizamos la palabra barbárico como despectivo. En realidad siempre se usó porque la palabra bárbaro fue una palabra, un término acuñado por los romanos, ¿no?, para dirigirse, para nombrar todo un montón de formas de organización social y culturales que no tenían nada que ver con la sociedad romana, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la historia, los romanos eran demasiado, ¿no?, agrandados en términos y demasiado despectivos, ¿no? Entonces la palabra bárbaro es una palabra despectiva, ¿no? Pero Sarmiento también te dice, es una base empírica. Sarmiento está diciendo, esto no tiene nada que ver con la sociedad. Inclusive teníamos elementos feudales, como era la primitiva organización política del país, ¿no?, pero también elementos de la época de la Edad de Piedra, como eran los pueblos originarios, ¿no?, las sociedades aborígenes que se encontraban desperdigadas en ese territorio que parecía infinito. Entonces, bueno, el proyecto civilizatorio argentino, que tiene a Sarmiento como uno de los actores principales, era educación e inmigración. Educación e inmigración. Esos fueron los dos elementos principales de pensar en convertirnos en un país, ¿no?, parecido, o lo más parecido posible, a esos países europeos, ¿no? Para eso, Sarmiento, en una actitud de avanzada, en un momento que Sarmiento estaba exiliado en Chile, ¿no?, para fines de 1830, ¿no?, 40, Sarmiento estaba exiliado en Chile porque todavía estaba en el poder Rosas, ¿no?, y como Sarmiento era un opositor a Rosas, se tuvo que exiliar en Chile. Y entonces, como ya en Chile Sarmiento también se integró y ya demostró que tenía una gran vocación y un gran conocimiento de la educación y los sistemas educativos, el gobierno de Chile lo manda en una misión, que es que el chabón se basa en un viaje alrededor del mundo estudiando todos los sistemas educativos más importantes del mundo. Y eso hace Sarmiento. Se va en un viaje que dura 8 años. Se va 8 años de viaje alrededor del mundo a estudiar los sistemas educativos. Los lugares de donde más sacó se va a Europa, a Norteamérica, ¿no?, Norteamérica, y a África también, a Sudáfrica, ¿no? Los lugares donde más saca información y donde más saca ideas para intentar copiar en nuestro sistema educativo fue en Francia, en Prusia, que era un país que existía en ese momento, ¿no?, que no existe más, ¿no?, que después fue un imperio también, ¿no?, en Prusia, ¿no?, en Francia y en Estados Unidos. A partir particularmente lo que se desarrollaba en una zona de Estados Unidos que es Massachusetts, ¿no?, que es donde está la Universidad de Harvard ahora, ¿no? Bueno,
Bueno, entonces Sarmiento, cuando vuelve de ese viaje, escribe este libro, Educación Popular. Educación Popular es uno de los trabajos, porque el tipo está pensando directamente en cómo carajo hacer para organizar el sistema educativo en la nada misma. En la nada misma, ¿no? Y eso es educación popular. Son las ideas de Sarmiento sobre cómo organizar un sistema educativo para que el sistema educativo nos pueda transformar en una sociedad moderna, capitalista, liberal, republicana, democrática, ¿no? Y como el ideal democrático ya está en el proyecto de Sarmiento, él piensa un sistema educativo que es para todos iguales y es obligatorio para todos. Eso es la base democrática y de una orientación liberal, en el sentido del liberalismo que existía en aquella época, liberalismo político, ¿no? No liberalismo económico, sino liberalismo político, entendiendo que la libertad es un derecho natural humano. Y esta idea que también remite a este principio de Santo Tomás de Aquino, que dice: la educación te hará libre, la educación te conecta con Dios, ¿no? El conocimiento te hace libre, que de alguna manera después conecta, uno podría relacionarlo nada más que después tan ideológicamente se han quedado opuestos, pero es el mismo principio que plantea pedagogos como Paulo Freire, por ejemplo, ¿no? Que tiene una idea de una educación que permita emancipatoria, esa es la nueva palabra que utilizan, ¿no? ¿Por qué utilizan la palabra? ¿Por qué Freire y toda digamos, la izquierda utiliza la palabra emancipatoria, que es un sinónimo de liberar? Porque de ninguna manera quiere usar la palabra liberar, porque eso lo pone en el lugar del liberalismo. Pero es la misma idea, ¿no? ¿De qué se tenían que liberar los argentinos a la vista de Sarmiento? ¿De qué creen ustedes que Sarmiento quería liberar a los argentinos? ¿De qué había que liberarse? Piensen, a ver, en la época. Sitúense en Argentina en 1850, que en ese momento ni siquiera se llamaba Argentina. Ni siquiera tuvimos la primera constitución argentina, es de 1853, ¿no? ¿De qué se tenían que liberar para Sarmiento los argentinos? Bueno, eso sí, pero digamos, eso es como medio una respuesta obvia, ¿no es cierto? O sea, si vas a educarte, obviamente te vas a liberar de ignorancia. Pero ¿de qué otras cosas? No. Sarmiento trabaja una idea que es la idea que trabaja también en Facundo, ¿no? En Facundo. Él tiene, y ese es uno de los ejes, que es un eje político. Es una liberación política. ¿De qué se tenían que liberar políticamente? Y eso solamente lo iban a poder hacer de la educación. Piensen en la época. De lo mismo que se libraron, él quería que con la educación, fíjense, lo que quería hacer Sarmiento, adaptado él quería generar una revolución similar a la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuál es el eslogan de la Revolución Francesa? ¿Saben? Lo tienen que saber de memoria, es muy importante. Libertad, en primer lugar. Igualdad y fraternidad. ¿Fraternidad qué es? ¿Saben lo que es la fraternidad? No, porque eso es igualdad. O sea, ¿por qué esta igualdad y al lado esta fraternidad? Que uno podría decir, está bien, no está mal lo que decís, porque uno le da la misma sensación. ¿De dónde viene la palabra? ¿Qué es fratello en italiano? Hermano. La fraternidad es la hermandad. No solamente somos iguales, somos hermanos, ¿no? Bueno,
¿Por qué Sarmiento? ¿De qué cosa nos queremos liberar? A los ojos de Sarmiento, ¿de qué nos teníamos que liberar? Que es lo mismo de lo que se liberaron los burgueses. Nada más que acá no había rey. ¿Por qué? Por eso es interesante. Nosotros teóricamente en 1810 nos liberamos de la monarquía española, ¿no? O en 1916, la Declaración de Independencia, ¿no? Nos liberamos de la monarquía que nos regía hasta ese momento, ¿no? Pero Sarmiento, casi 40 años después, todavía dice que nos tenemos que liberar. ¿De qué nos tenemos que liberar? Si teóricamente ya éramos libres nosotros. Bueno, para Sarmiento no éramos libres. No. Está bueno lo que decís. Está bueno lo que decís y es muy importante lo que decís, pero no específicamente de la iglesia. Aunque después también él ve que para poder liberarnos de esta otra cosa que él quería que nos liberáramos, nos teníamos que liberar de la iglesia. Por eso Sarmiento es una de las personalidades más odiadas por la iglesia histórica católica argentina, ¿no? Porque le quitó un montón de poder político a la iglesia Sarmiento. Bueno, nos teníamos que liberar de la tiranía. ¿Qué es la tiranía? Es el autoritarismo. ¿De quién? De los caudillos. Específicamente de Rosas. Rosas era un caudillo de la provincia de Buenos Aires, pero por ejemplo, él le escribe el libro a Facundo. Facundo Quiroga era el caudillo riojano de toda esa zona, del noroeste argentino. Era el tipo que controlaba militarmente todo. ¿Y quiénes eran los caudillos? Los caudillos eran personas que venían de los estratos sociales más bajos, eran como, viste, este tipo mesías revolucionarios. No. Los caudillos eran tipos que venían de la familia patricia y que tenían guita. Tenían guita y poder político para poder organizar un ejército. La única forma de organizar un ejército para conquistar territorio y mandar en territorio era con guita. ¿No? Entonces no cualquiera tenía guita. ¿Sí? ¿No? Todos tenían cantidades de estancias. ¿No? Entonces Sarmiento dice, Sarmiento no viene de un linaje, Sarmiento no es un patricio, no es un tipo de la aristocracia o de la oligarquía argentina. Sarmiento es uno de los pocos próceres, ¿no? Uno de los pocos próceres argentinos que viene de abajo. Sarmiento nació en una casa de adobe de San Juan, en un barrio pobre de San Juan. ¿No? San Martín era de hijo de españoles que se formó en España, en Málaga, qué sé yo. Belgrano también, un abogado. ¿Quién era un abogado? Formado en Europa en 1812 y 1820. Un tipo de primera, de la élite. Eran todos. Sarmiento no. Por eso dice, ¿cómo le llama su libro? Educación popular. El chabón viene de abajo. Pero es un autodidacta y es un chabón que se conectó con ese mundo y con esa posibilidad a partir de su propio desarrollo de su capacidad de lectura y de análisis y de producción intelectual. Por eso Sarmiento intelectualmente es descomunal, ¿no? Bueno, en ese momento las personas vivían en la provincia unida del Río Plata, que no eran para nada unidas, ¿no? Vivían sometidos a la tiranía de estos caudillos, que eran sanguinarios. No había, ¿qué es lo que no había? No había Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir que no había Estado de Derecho? Que si un caudillo, que era un tirano, se le cantaba las bolas, que vos tenías que ir a la cana, ibas en cana. O te tenían que matar, te mataban. O te tenían que confiscar tus propiedades, te las confiscaba. Todo esto en un escenario recontra precario desde el punto de vista del desarrollo. Nada que ver con las monarquías europeas, que las monarquías europeas las monarquías absolutas tenían enorme cantidad de poder, porque tenían enorme cantidad de tierra, etcétera, ¿no? Esto era una cosa como una especie de forma de principado y monarquía, ¿no? Pequeña de contienda. Bueno, por eso el Estado Nacional Argentino se funda
70 años después de la Revolución de Mayo. ¿Qué pasaron en esos 70 años que no dimos ningún paso, o sea, dimos pocos pasos hacia el desarrollo de la sociedad moderna? ¿Qué pasaron en esos 70 años? Fundamentalmente en este territorio, desde la Revolución de Mayo hasta 1880, hasta que recién podemos decir que tenemos constituido un Estado nacional moderno. ¿Qué pasaron en esos 70 años? ¿Ustedes saben o no qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. Lo que pasó fue que los argentinos estuvimos 70 años de guerra civil. 70 años peleándonos sin parar. Con lo que significa, y por esto Sarmiento tiene una idea muy interesante en términos de cómo desarrollar el sistema educativo. ¿Por qué? Porque Sarmiento se da cuenta que para 1850 el grueso de los recursos que teníamos en la Argentina se usaban en la guerra. En guerras intestinas, guerra civil, guerra interna, o después también con guerras como la guerra contra el Paraguay, ¿no? Entonces, Sarmiento ya ve claramente que para poder expandir y desarrollar un sistema educativo hace falta plata. ¿De dónde sacamos plata en un contexto donde todas las provincias están dedicadas a pelearse con otras provincias, con esto, con acá, con los unitarios, con los federales, con esto, con este, con este, con este? ¿No? Todos los cambios de poder político están apoyados en contiendas militares internas. Bueno, él en Educación Popular dedica un capítulo de cómo hacer para sacar plata, para formar los docentes y para crear las escuelas para que se pueda armar el sistema educativo. Hasta ese nivel de diseño de política pública tiene. Educación Popular es un texto que es un ejemplo de diseño de política educativa y de diseño pedagógico, ¿no? Es comunal lo que hace Sarmiento, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que Sarmiento proponía de liberarnos. Y por eso Sarmiento no tiene dudas de que la educación tiene que ser común. Él nunca plantea, porque ya en ese momento histórico había claramente una aristocracia, una oligarquía. Él no plantea una educación que fuera selectiva o que fuera diferenciada. Para los pobres y los ignorantes y los analfabetos una, y para los ricos y los otra. No. Ya la educación, por eso la educación es un instrumento claramente democrático, porque claramente va a empoderar a las personas que les llega la educación. Y esa es una visión bien liberal y bien republicana, bien democrática, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, estas son algunas preguntas que ya lo vamos a trabajar. Bueno, bueno, entonces, entre 1800, bueno, yo dije que había 8 años, pero no fueron 8 años, fueron 3 años. Lo manda a ese viaje, ahí él escribe, ¿no? Escribe ese texto, ¿no? Y esto es por lo cual Sarmiento considera que Sarmiento tenía una frase que era, decía, si la población argentina hubiera estado escolarizada, nunca hubiera existido Rosas. La forma de combatir es porque personas que entiendan que debe existir un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es decir, que las personas se rigen por un sistema jurídico. Entonces, él necesitaba que las personas argentinas pudieran creer en que la forma de organizar su vida fuera a través del imperio de la ley y de formación de ciudadanos políticos que reconocieran que teníamos una identidad común. La única forma de establecer una identidad común que sobrepasara la identidad de las provincias, ¿no? Y que dominara, que tuviera el monopolio en este territorio, era a través de la escuela. Porque acá en Argentina no se dio el proceso político que generó las identidades nacionales en Europa. ¿Por qué en Europa las personas ya tenían una identidad nacional francesa, italiana,
británica, inglesa. ¿De dónde surgía eso? Eso surgió porque hubo un proceso de acumulación de poder en las monarquías absolutas, ¿no? O sea, los franceses se identificaron, se sintieron franceses porque reconocieron al único rey de Francia, que era el rey de Francia. Y así lo mismo con el rey de Inglaterra, el rey de Italia, ¿no? El rey de... ¿Se entiende lo que digo? El rey, ¿no? Las distintas figuras políticas que generaron una identidad nacional más abarcativa. Antes que eso lo que había era un montón de principados y de reinos que mostraban como un mosaico, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, acá no hubo una figura política lo suficientemente potente para que pudiera generar un elemento de identidad nacional. La única que fue justamente la figura que lo exilió a Sarmiento, fue Rosas. Rosas fue el caudillo que en ese momento histórico logró un nivel de acumulación de poder que él le llamó la Federación Argentina, ¿no? Que tenía como color identificatorio el rojo. Nada que ver, no era celeste y blanco. No existía el celeste y blanco como colores patrios en ese momento. No existía. Era el color rojo punzó de la Federación Argentina. ¿Se entiende? Mueran los salvajes unitarios. Decía, ¿no? La Federación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Ese es el logo. El logo de la Federación Argentina era que había que matar a los otros, ¿no? Bueno, ¿se entiende? Entonces, esa es una cosa positiva que Sarmiento se le reconocía. Acuérdense que cuando vimos la discusión entre Alberdi y Sarmiento, se planteaba eso, que si bien ellos habían combatido a Rosas, le reconocieron a Rosas esta forma de acumulación de poder político, y otra cosa que también se llamaba así mismo Rosas, era el restaurador de la ley, ¿no? O sea, la idea de poder pensar en la federación y que hubiera un único sistema de normas jurídicas en toda la federación, ¿no? Federación Argentina. Bueno, estas son algunas cuestiones que yo después se las voy a dejar ahí en la presentación. Bueno, Sarmiento, a partir después de esta obra, ¿no? Sarmiento continúa teniendo un rol preponderante en el desarrollo del sistema educativo cuando en la llegada a Buenos Aires, ¿no? Y ya por el triunfo de los unitarios, Sarmiento era un unitario, ¿no? Tuvo un rol importante que era el departamento de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Todavía la ciudad de Buenos Aires no se había separado de la provincia. De Ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires. No existía La Plata todavía, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires era claramente la que tenía mayor nivel de desarrollo y civilizatorio en comparación con todas las otras provincias, ¿no? Bueno, Sarmiento fue como el ministro de Educación ya en 1856 de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y después, cuando Urquiza, después él comienza con el desarrollo, una de las formas de él encontró de poder expandir el sistema educativo, se da a partir de la idea de él de establecer escuelas normales, ¿no? ¿Qué son las escuelas normales? Ya las deben haber visto. ¿Se acuerdan de lo que son las escuelas normales? ¿Qué son las escuelas normales? No, ahora lo único que queda de esa escuela normal es el nombre. La escuela que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con lo que fueron las escuelas normales. Sí, pero bueno, a ver, ¿saben o no saben lo que son las escuelas normales? Exactamente. Las escuelas normales, piensen que en el momento de Sarmiento, la única formalidad que había en el sistema educativo de alcance total, ¿no? De obligatorio y pensado para toda la población escolar, era el nivel primario, que no se llamaba ni siquiera nivel primario, porque no había secundario, ¿no? Se llama la educación
la educación elemental, ¿no? Educación elemental, era la primaria, ¿no? Después de ahí, lo que había para seguir estudiando era los colegios nacionales, que era el nivel secundario, que en realidad funcionaba como una forma preparatoria para los estudios universitarios. Había solamente 3 o 4 universidades nada más en esa época, ¿no? Estaban apenas desarrollándose. Y después las escuelas normales. Las escuelas normales sí mantienen esta idea de que son el nivel secundario, pero en realidad lo que eran centros de formación docente. Las escuelas normales son el antecedente histórico de los institutos de formación docente en el que estamos nosotros. Porque todo el objetivo de la formación era formar docentes, eran centros de capacitación docente. ¿Por qué se llamaban escuelas normales? Porque es muy importante la denominación, porque así era como se llamaban en Estados Unidos. Sarmiento tomó elementos del modelo del sistema educativo de Francia y de Prusia, pero la forma en que él pensó la formación, la producción de docentes, ¿cómo vamos a abrir escuelas? ¿Cuál es el principal impedimento para poder abrir una escuela en Argentina? Que no había docentes. No existía la formación docente. ¿Cuál docente era el que le daba ganas de enseñar antes de que existieran las escuelas normales? Docente era el que le daba la gana de enseñar y el que sabía leer y escribir, ¿no? Y lo único que se enseñaba antes era a leer, a escribir y rudimentos de cálculo, y eso era todo. Sarmiento quiere que se creen escuelas, que haya materias, que haya un currículum, que haya una escuela que dure varios años, que sea sistemática, que sea formal y que sea graduada. Que esas son las características del sistema educativo. ¿Qué necesitaba para lograr eso? Y docentes. No había docentes. Pero no trajo docentes para que enseñen en las escuelas. Trajo docentes de las escuelas de formación docente, de las escuelas normales. Trajo de Estados Unidos. La denominación de normal era porque en Estados Unidos se llamaban normales. Y las maestras, y muchas mujeres, hombres y mujeres, que enseñaban en esas escuelas normales, se llamaban maestras normales. Que también se les llamó maestras normales a las egresadas, que eran fundamentalmente mujeres, ¿no? Egresadas de las escuelas normales. Entonces, Sarmiento creó una red nacional. No estaban todas, funcionaban como red, pero quiero decir, en la mayoría de las provincias se crearon escuelas normales. La primera escuela normal, la escuela normal número 1, se creó en 1870 en la ciudad de Paraná. Ya lo van a ver acá en la presentación, está por acá. A ver si está la foto. No. Entonces,